Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, te escucho. Seguimos entonces. Como les decía, entonces tenemos una ecuación de diseño que nos permite, si conocemos la capacidad, saber cuál va a ser el ripple. En la práctica debería ser un poquito más chiquito o muy parecido. O al revés, despejo la capacidad de acá y puedo calcular el capacitor. ¿Está bien? Después la idea, no sé si en la clase de hoy o la que viene, es ver una simulación. Además, el laboratorio que sigue de diodos lo van a tener que usar esto y lo van a calcular ustedes y simular, ¿no? Bien, ¿cuál es el valor medio de salida de esta fuente, no? Porque acuérdense que cuando calculamos el valor medio de salida del rectificador tipo puente, no tenía un capacitor, entonces el valor medio es algo que iba a estar por acá, ¿no? O sea, el valor que calculamos nosotros para el rectificador es algo que iba a estar por acá, para la línea punteada. Calculamos ese valor, pero al poner el capacitor cambió el funcionamiento del circuito y entonces ahora va a estar por donde está la línea roja, ¿no? Si lo quiero calcular bien, lo que tendría que hacer es la integral en un periodo, es decir, tendría que agarrar un periodo, que por ejemplo sería esto, integrar este cachito de la sinusoidal, esto como recta, por ejemplo, hacer la integral, dividir por el periodo y calculo el valor medio. En esta idea de aproximar cosas para llegar a expresiones simples, lo que podemos hacer es que si el ripple es chiquito, entonces lo podemos aproximar al valor medio, fíjense que esto es una aproximación, como el valor de pico menos la mitad del ripple, ¿no? Pues nosotros calculamos el ripple pico a pico, por eso es esta PP que está acá arriba, es decir, desde este pico hasta este pico lo calculamos. Entonces el valor medio no va a estar muy lejos de esta aproximación, ¿está bien? Tengo también una expresión para cuál es la tensión media de salida. Todo esto, por supuesto, restando, sin tener en cuenta la caída en los diodos, que saben que en este circuito voy a tener dos diodos en serie, o sea que voy a tener la caída en dos diodos, ¿no? BD por 2, además. Bien, con eso terminamos el primer filtro. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre el filtro capacitivo? Bien, sigo entonces. Y ahora cambiamos conceptualmente cómo vamos a analizar esto, y esto es interesante por ahí como herramienta, por el hecho de estar trabajando con un circuito no lineal, ¿no? La diferencia del filtro inductivo con el capacitivo es que lo vamos a operar de forma que la señal del puente sí va a quedar pulsante como era originalmente cuando no teníamos capacitor, ¿no? Entonces, básicamente lo puedo pensar como que tengo de esta forma, ¿no? Es decir, que el puente me genera una fuente de tensión de esta manera, de esta forma pulsante, y yo lo que tengo que calcular básicamente es tensión y corriente de salida para una entrada de este tipo. Podría tratar de obtener la solución exacta, pero eso es complicado, ¿no? Tengo que ver cómo tendría que ser la transformada de Laplace de esto, que no es sencillo. De hecho, tendría que buscarla porque no sé ni cómo calcularla, pero habría que hacerla y resolver este circuito de alterna, ¿no? Esa sería la solución exacta, pero la verdad que como lo que estamos buscando es una ecuación de diseño, no necesitamos tampoco una solución exacta, ¿no? Necesitamos una solución ingenieril adecuada. Y eso es lo que vamos a hacer, porque si no vamos a llegar a una ecuación complicada que no nos va a revelar mucho, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta? Ok, sigo. Fíjense, y lo que vamos a hacer es pensar a esa señal cómo es su serie de Fourier, ¿no? Tiene una componente de continua, que esa es la que habíamos calculado, ¿se acuerdan? 2bs sobre pi para el rectificador puente. Esa es la frecuencia cero de la señal, es la componente de continua, que es la que estoy mostrando en rojo, en línea punteada roja. Ahora, yo puedo calcular la serie Fourier de eso, y voy a tener la primer componente, el primer armónico, de qué frecuencia es en esta señal, ¿no? Suponiendo que tengo una señal de línea de 50 Hz.
¿De qué frecuencia es el primer armónico? Frecuencia cero. Bueno, cero es este, ¿no? La continua, sí. Ah, está. El primero, el que sigue, digamos. La fundamental sería la misma frecuencia que la señal. No exactamente. Es 100 parecido a lo sería o que... no. ¿Cómo? 100. Sí, el doble, ¿no? Fíjense que en un periodo de la sinusoidal, que sería 20 milisegundos, que está acá, tengo 2 periodos de esta señal azul. ¿Está bien? Ah, sí, lo había puesto con el 0, con 0,1 nomás. El periodo es 10 milisegundos, ¿no? Es decir, tengo 100 Hz. ¿Está bien? La salida de un rectificador, la primera frecuencia es 100 Hz. Si calculan la descomposición en serie de Fourier de esta señal, les va a quedar que es un coseno de 100 Hz con amplitud de esa que figura acá, 4bs dividido 3 sobre pi, y negativa, ¿no? Y ahí está superpuesta la suma de esas dos primeras, la continua más el primer armónico. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar la señal azul por algunos armónicos de su descomposición de serie de Fourier, ¿no? Porque fíjense que el primero ya está bastante bien y es solamente un coseno más una continua. Si sumo el segundo armónico de 200 Hz, ya tengo algo también bastante más parecido, ¿no? Y tiene esa amplitud, 4 por bs por 15 sobre pi. ¿Está bien? Y así puedo seguir, ¿no? Puedo sumar, no lo puse acá, puedo sumar el de 300 Hz. Si uno calcula analíticamente la serie de Fourier de esto, va a encontrar que cae con el armónico al cuadrado, ¿no? Por eso la amplitud de cada uno de estos cosenos, digamos, de esta amplitud, va cayendo con k cuadrado, donde k es el número armónico, 0, 1, 2, un número entero, ¿no? Entonces, con unos pocos armónicos, para diseño no va a ser una solución exacta, pero estoy modelando a la señal bastante bien. ¿Se entiende? ¿Está claro hasta ahí? Lo único que hicimos es una descomposición en serie de Fourier de esa forma de onda, de la azul, que es la salida del rectificador. Primero armónico, bueno, tiene una componente continua, que para eso pusimos un rectificador, una componente de 100 Hz, 200 Hz y 300 Hz. Y así siguiendo, ¿no? Infinitas componentes de Fourier. ¿Por qué infinitas? Fíjense que acá hay una transición abrupta, ¿no? Entonces, para representar perfectamente eso, voy a necesitar infinitos armónicos, es decir, en frecuencia esta señal se extiende hasta infinito. Por supuesto, cae la amplitud de esos armónicos con k cuadrado, o sea que con unos pocos armónicos tengo algo parecido. Si la quieren calcular, bueno, tienen que ir a la definición de la serie de Fourier, la descomposición en senos y coseno, y van a tener que resolver la integral, ¿no? Es una cuentita entretenida, no es tan fácil, pero no es imposible. Entonces, la idea, recapitulo, tenemos el rectificador con la inductancia y con la carga. Como no tengo el capacitor en paralelo, se mantiene la forma de onda acá a la salida. Debería resolver este circuito, pero como es complicada esta forma de tensión, lo voy a hacer como una aproximación. ¿Cómo va a ser esa aproximación? Voy a hacerla bien sencilla. Voy a suponer que tengo la componente de continua y solamente la componente de 100 Hz. ¿Está bien? Vuelvo para atrás. Voy a estar suponiendo que la entrada es esta roja en lugar de la azul. ¿Está bien? ¿Es lo que está pasando exactamente? No. Es una aproximación. ¿Está bien? Pero lo que me va a permitir esa aproximación es llegar a ecuaciones de diseño manejables, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? Tengo la suma de dos tensiones, es decir, la fuente de entrada ahora es una fuente de DC más una de alterna. Pero el circuito, y esto es otro punto importante, el circuito remanente, la L y la R, es un circuito lineal, ¿está bien? Es una inductancia y un capacitor, una inductancia y una resistencia como vieron en electrotecnia, es un circuito lineal. En un circuito lineal yo puedo aplicar superposición, ¿está bien? Puedo analizar por separado el efecto de la fuente de continua, ¿está bien? Esta de la fuente alterna. Y la salida va a ser la suma de los dos resultados.
¿Está claro eso? ¿Por qué acá sí aplico linealidad? Porque yo, este circuito que es no lineal, lo modelé como esta otra cosa, como una fuente de tensión que tiene una forma extraña, pero que la voy a aproximar como una suma de dos tensiones, y el circuito LR que es lineal. ¿Se entiende? Entonces lo puedo pensar ahora por superposición. Por un lado, el circuito de DC, que es la fuente de DC equivalente, que es este 2Bs sobre pi, por la resistencia. ¿Por qué puse solo la resistencia? Díganme ustedes. Porque Porque continua se comporta como un cable la inductancia. La inductancia a frecuencia cero, su impedancia es cero, ¿no? J omega L, omega cero, no está la inductancia para la fuente de continua. Para la alterna, tengo que usar, sí, este otro circuito, donde la fuente ahora, entonces, es el coseno de 100 Hz. Entonces tengo que ver la impedancia, la inductancia, qué impedancia presenta a 100 Hz, es decir, a 2F, ¿no? Vamos a dejarlo genérico como 2F. Entonces la impedancia J omega L es J omega 2pi 2F por L, me queda esto de acá. ¿Está bien? ¿Está claro entonces hasta ahí? Sigo. Sí. Obviamente el circuito de DC es trivial, no hay nada que hacer. B0 igual a BI igual a 2Bs sobre pi. Eso significa que la continua que sale del rectificador aparece sobre la carga. ¿Está bien? La corriente obviamente es esto dividido R. Circuito alterna. ¿Cómo calculan la salida? A ver, ¿cómo lo harían? Ya pasaron por electrotecnia, por circuitos y sistemas. No hay una única forma. Ahora yo se lo voy a mostrar de una, pero ¿ustedes cómo lo harían? A ver si yo les doy ese circuito, una entrada sinusoidal, una inductancia y una resistencia. Quiero saber la salida, ¿no? B0. Y puedes hacer la malla y sacar la corriente. Podés hacer la malla, tenés que hacer la transformada de Laplace, ¿no? Podés trabajar en el dominio transformado. En este caso, fíjense, la entrada es una sinusoidal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice? O sea, básicamente esto es un circuito LR, ¿no? ¿Cómo es la respuesta en frecuencia a un circuito LR? ¿Qué es un pasa alto, un pasa bajo? ¿Qué es eso? ¿No me pasa abajo eso? Es un pasa bajo, ¿no? Estoy viendo la función transferencia, tensión de salida, tensión de entrada, y es un pasa bajo porque la inductancia se opone a las variaciones de frecuencia, ¿no? Fíjense, lo pueden pensar como un divisor resistivo, pero en este caso de impedancia, ¿no? O sea, un divisor de impedancia, donde tienen esta impedancia acá y esta impedancia acá. ¿Está bien? La función transferencia es esta que está acá, es RL sobre S por L más RL. ¿Está bien? Eso se hace en el módulo y lo grafican en función de la frecuencia, va a tener un polo, ¿está bien? Se va a comportar como un pasabajo. Lo cual está bárbaro, porque nosotros estamos queriendo filtrar, ¿no? O sea, lo que queremos justamente es hacer un pasabajo. Visto de otra manera, si bien acá estamos considerando solo el primer armónico, si ven la señal original, que es la azul, lo que queremos es filtrar los armónicos de alta frecuencia del azul para que nos quede algo lo más parecido a la continua, ¿no? ¿Se entiende? Cierra todo. Entonces, buenísimo, tengo la función transferencia, pero ¿qué me dice el bode? El bode me dice que como ahora la entrada es una sinusoidal pura, yo puedo directamente evaluar la función transferencia, ¿está bien? Otra vez dibujo lo mismo. Si yo tengo, este es el módulo de la respuesta, después habrá una fase, ¿no? Tengo un módulo y tengo una fase de esto. Pero mi entrada tiene frecuencia omega esta. ¿Está bien? El bode que me dice que ¿cómo va a ser la salida? ¿Qué es lo que vieron en análisis de circuito de sistemas, ¿no? Si yo tengo una entrada sinusoidal, ¿cómo es la salida de un circuito lineal?
Sí, va a seguir siendo sinusoidal y de la misma frecuencia. De la misma frecuencia, exacto. Entonces tengo que entrar al bode o a la respuesta en frecuencia con una frecuencia 2F y fijarme cuánto me va a afectar la amplitud, esa función transferencia, y también entro a la fase y me fijo cuánto me va a cambiar la fase. ¿Está bien? Porque es una señal de una única frecuencia. Entonces, lo que hice acá fue exactamente eso, evaluar directamente la función compleja, la función transferencia compleja en omega. ¿Está bien? Reemplacé S por J omega y reemplacé omega por 2pi por 2F. Y la salida, como acabamos de decir entonces, va a ser la misma sinusoidal, el mismo coseno de la misma frecuencia con la amplitud que tenía antes, ahora afectada por el módulo de esa respuesta y la fase por la fase de esa respuesta. Esa va a ser la salida, ¿está bien? Las fases, hay que calcular la fase de ese número de cociente de número complejo, la podemos hacer, pero no nos interesa a nosotros porque estamos buscando el ripple de salida, cuánto ondula la señal de salida, pero no me interesa la fase, es decir, cuánto se mueve ese ripple respecto de la fase original, de momento no me interesa. De hecho, si esta es la tensión de salida y si lo modelamos como una continua más una alterna, lo que ondula la señal de salida es justamente toda esta expresión de acá, lo que multiplica el coseno. ¿Está bien? Esto va a ser, esa amplitud es justamente el ripple de salida. Yo estoy suponiendo que mi señal de salida va a ser la continua. ¿Está bien? Si miro cómo es en función del tiempo mi señal de salida, B0 de t, va a ser la continua que vimos que pasaba derecho más una ondulación. Esa ondulación es, ¿de qué amplitud es? Justamente esto, ¿no? Bueno, esta sería la de pico, yo estaba trabajando con la de pico a pico. Entonces esa sería la de pico a pico sobre 2. ¿Se entiende? Así que lo que acabo de encontrar, ese valor de ahí, que pueden calcular el módulo de esto, ¿no? Es un cociente de un número complejo, es el módulo de arriba sobre el módulo de lo de abajo. Lo de abajo es j por parte imaginaria más parte real, hacen el cuadrado de la parte imaginaria, el cuadrado de la parte real al cuadrado, raíz cuadrada. Tienen una expresión para el ripple pico a pico. ¿Está bien? Que depende, fíjense, de la tensión de la fuente, de la carga y de la inductancia y de la frecuencia. ¿Está bien? Si conozco todo lo otro, puedo despejar la inductancia de ahí. ¿Está bien? Así que tengo la ecuación de diseño. Otra vez hice algunas aproximaciones, pero fíjense que bueno, llega una ecuación compacta de cómo es el ripple en función de los parámetros del circuito, ¿no? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Alguna duda? Porque ahora voy a pasar a combinar las dos cosas. Yo tengo una duda. Dale. Ahí en la frecuencia vas a usar creo que era la frecuencia, el doble de la frecuencia fundamental, de la frecuencia red. Pero es sí. Es el doble de la red, pero es la fundamental, es el primer armónico de la señal pulsante, ¿no? Sí, eso. Sí. ¿Esa era tu duda? Sí. Ok. ¿Eso es por qué? Porque estoy modelando a la fuente esta de tensión como solamente, otra vez, la continua más este armónico que tiene frecuencia 2F, ¿no? 100 Hz, que es lo que vimos en esta descomposición de Fourier. La continua, o sea, estoy pensando que esto lo aproximo por la señal roja, que tiene esta expresión de acá, y cuya primer armónico, digamos, esta normalmente se llama la continua, y el primer armónico, que es esto que está acá, que en este caso tiene 100 Hz, si la de entrada son 50 Hz, ¿no? Bien, para el caso que sigue es básicamente lo mismo, lo voy a pasar un poquito más rápido, pero repito las mismas ideas. Otra vez, al no tener este capacitor derecho conectado acá, este puente, bajo ciertas condiciones, que también las vamos a ver ahora,
siempre hay dos diodos conduciendo. No es como en el caso de solo el capacitor, que hay un momento en que se desconectan todos los diodos. En este también siempre hay dos diodos conduciendo. Entonces también puedo usar esta aproximación, pero ahora tengo el circuito de AC un poquito más complicado, pero otra vez, es un análisis de un circuito lineal, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo, pero con este circuito, y vamos a hacer otra aproximación más. Fíjense, otra vez, el circuito de DC, tengo la inductancia en corto y el capacitor abierto, ¿no? Está claro eso, ¿no? Para el circuito de DC, esto es un corto y esto está abierto, ¿no? No está. Así que otra vez la tensión del rectificador pasa derecho a la salida, es igual. ¿Está bien? Para la alterna debería resolver todo el circuito, pero como somos un poco haraganes, no es por eso, es que queremos llegar a expresiones de diseño no muy complicadas. Confirmo Obviamente. igual. ¿Cómo? Confirmo igual. Está bien. Podríamos resolver el circuito completo, ¿no? Han resuelto cosas mucho más complicadas de que un circuito con una inductancia, un capacitor, una resistencia, seguro en electrotecnia y seguro en análisis de circuito y sistema. Pero como la idea en este caso es llegar a expresiones más o menos compactas, lo que vamos a hacer es poner una condición más de diseño. Vamos a decir que la resistencia de carga es mucho mayor a la impedancia que presenta el capacitor a esa frecuencia. ¿Está bien? De hecho, ¿y eso para qué? Para poder simplificar en el análisis, porque si decimos, por ejemplo, imponemos esta condición, ¿es una imposición? ¿Pueden usar otra cosa? Sí. Si digo que la resistencia de carga es 10 veces la impedancia que presenta, el módulo de la impedancia que presenta el capacitor a esa frecuencia, fijo esta condición arbitrariamente, entonces para el análisis, como se va a ir 10 veces menos de corriente por la resistencia que por el capacitor, como aproximación puedo abrir el circuito ahí, ¿no? Entonces, fijamos esta condición y directamente, además, fíjense, nos queda una ecuación ya de diseño para el capacitor. Porque de acá lo único que no conozco es el capacitor. Sí. Fernando, yo me digo que me perdí un poco. O sea, a qué es lo que queremos llegar y cómo. O sea, más que nada, qué es lo que queremos llegar. Queremos llegar, o sea, si yo te digo, quiero diseñar una fuente continua con un filtro. ¿Está bien? No, está bien. En este filtro en particular, ¿qué es lo que estamos analizando? Medio como que me perdí cuando dijiste las dos cosas. Bueno, Ahí, ¿no? ¿cuánto vale? Quiero poder decir cuánto vale L y cuánto vale C en función de mis especificaciones de diseño, ¿no? Por ahí lo dije, pero lo voy a repetir. Una cosa es analizar un circuito, otra cosa es diseñar un circuito. Es decir, ahora te estoy diciendo que vos me digas, poné un valor de L y un valor de C. ¿Está bien? ¿En función de qué? De cosas que están fijas, por ejemplo, puede ser como la tensión del BS, como la carga, pero en función también de especificaciones, como puede ser el ripple. Es decir, yo te digo, mi carga quiero que tenga menos de 1 volt, quiero que sea una fuente de 12 volt más o menos 1 volt. Y vos tenés que poner L y C. ¿Cómo los calculás? ¿Cómo decís cuánto vale L y cuánto vale C? Sí, perdón, me empecé mal por ahí. O sea, lo que quería decir es que por ahí me perdí un poco en el procedimiento cuando arrancaste a descomponer ahí, a analizar. Como que me perdí un poco qué fue lo que... ¿Para este en particular o antes? Vuelvo para atrás. No, para este en particular, el DLC. Los otros dos te siguen perfectamente. Listo. Entonces arranco acá. Estamos de acuerdo que si la tensión de salida del puente es pulsante, la puedo otra vez hacer esta aproximación de pensar que tengo una fuente de esta forma más un circuito lineal. ¿Eso está bien? Sí. Entonces, otra vez aproximo la fuente por un circuito, una componente de DC más una componente de AC del doble de la frecuencia de red. Y analizo por separado el circuito de DC y el de AC, y sé que como el circuito es lineal, la B0 es la superposición de esta B0 media más la B0 que me dé este circuito.
El circuito de DC es trivial porque directamente se me queda un corto en la inductancia y se me abre el capacitor, entonces la salida es directamente la entrada. La entrada es la continua, que es la continua de la salida del rectificador. Para el circuito de AC, debería calcular B0 de este circuito, y lo que dije es, voy a imponer una condición más para simplificar el análisis, que es decir que la impedancia que presenta el capacitor al doble de la frecuencia de red es mucho menor que la impedancia de la carga. Es esto que está acá. RL es mucho mayor a la impedancia ZC a esta frecuencia, a 2F. Y impongo 10 veces. ¿Está bien? Digo, RL es 10 veces la impedancia del capacitor a esa frecuencia. ¿Cuál es la impedancia del capacitor? El módulo de esto está acá, es decir, 1 sobre 4 pi FC. 10 por eso tengo esta ecuación. Y esta la uso para obtener el valor del capacitor, porque lo único que no conozco de acá es el capacitor. Conozco la frecuencia de red y mi carga la tengo que conocer, ¿no? Diseño una fuente para una carga nominal, para una RL nominal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, ahora sí. Me había perdido un poco lo anterior, pero ahora como que ya... Bien, perfecto. Está bien que pregunten. Bien, pero todavía me falta la ecuación para la L, ¿está bien? Entonces, uso de nuevo mi condición y lo que hago es, como la impedancia de carga es 10 veces más grande que la del capacitor, la saco del análisis porque la mayoría de la corriente se va a ir por, digamos, de esta frecuencia, la mayoría de la corriente al doble de la frecuencia se va a ir por el capacitor, porque mi resistencia le presenta una impedancia 10 veces más grande, ¿no? Entonces casi todo va a ir por acá. Es otra aproximación esto, ¿no? No es exacto. Entonces ahora otra vez me quedó un divisor de impedancias. ¿Está bien? La función transferencia de este circuito, despreciando la resistencia de carga, es la impedancia del capacitor dividido la impedancia de la inductancia más la impedancia del capacitor. Un divisor de impedancias. Calculamos la función transferencia y hacemos lo mismo que antes. Evaluamos esta función transferencia a la frecuencia de la excitación de entrada, en este caso 2F. Si evalúan esta función transferencia, para eso tienen que, o sea, yo me estoy salteando los pasos sencillos acá, ¿no? Que son los que ustedes ya saben hacer. Después, si quieren, agarren papel y lápiz, lo van a tener que hacer para el laboratorio y reemplazan. ZC vale 1 sobre J4 pi FC. ZL vale J por 4 pi FL. Tengo que hacer el módulo de toda esta cosa que está acá. La fase no me interesa, por eso la dejé como una fase genérica. Y todo esto que está acá va a ser justamente el Ripley pico a pico sobre 2. ¿Está bien? Porque en mi modelo simplificado tengo una continua más una alterna, y esta es la alterna de salida, es cuánto ondula la salida. Así que de ahí, si calculan ese módulo, se los dejo como tarea, les va a dar esa expresión de ahí. Y otra vez, eso depende de L y C y del resto de los parámetros del circuito. Entonces tengo las dos ecuaciones. Tengo una que impuse para la capacidad, vuelvo para atrás, que es esta, y otra que impuse para el Ripley o para la inductancia. Y con esas dos ecuaciones puedo diseñar mi filtro, ¿no? Que ese era el objetivo, diseñar el filtro para que mi fuente tenga una ondulación que yo definí, un Ripley. ¿Está claro eso? Ahora voy a decir algo más respecto de esto, que es lo siguiente. Para que todo lo que dijimos sea válido, se tiene que mantener la condición de que la corriente en los diodos, que siempre hay un par de diodos conduciendo, ¿no? Si por alguna razón se abren los diodos, el modelo que utilizamos deja de ser válido, ¿no? Entonces, puede suceder en este circuito, dependiendo de la carga, que eso ocurra. Entonces yo lo que tengo que definir es una resistencia crítica de carga, es decir, que mi carga nunca puede bajar por abajo de eso, para este filtro, ¿no? Tiene esa cuestión. Lo que voy a hacer ahora lo voy a anticipar intuitivamente y después lo vemos en las cuentas, pero fíjense, esto básicamente tiene
¿cómo es? Va a tener una corriente por la carga, va a haber una corriente también por el capacitor, y si, como tengo este nodo de acá, la suma de esas dos corrientes es la corriente por la inductancia. ¿Estamos de acuerdo? La tensión de salida, es decir, la tensión en este punto, por nuestra aproximación, va a ser una continua, que sabemos cuánto vale, ¿se acuerdan? Más la alterna, que es esa que acabamos de calcular. ¿Está bien? Ahora, hicimos una aproximación que la vamos a usar de nuevo ahora, que es decir, que la impedancia de esto es mucho más grande que la de esto. ¿Para quién? Para la alterna, ¿no? Para esta ondulación de acá, dijimos que esta presenta una impedancia mucho más chica. Entonces, lo que vamos a suponer para este análisis es lo siguiente. Vamos a suponer que, otra simplificación, como por esa relación de impedancias, la mayor parte de la corriente del doble de la frecuencia va a estar fluyendo por este capacitor, ¿está bien? Esto sería así gráfico, así la corriente. Y que por acá es casi todo continuo, ¿está bien? Y acá tengo la suma de esas dos cosas. ¿Eso por qué? Porque necesito saber cómo es la corriente por IL, porque esta corriente por IL es la que va a circular en un momento por este diodo y por este otro diodo, y en otro momento por este diodo y por este diodo. ¿Se entiende eso? Quiero conocer cómo es la corriente de la inductancia, repito, porque la corriente de la inductancia es la que después se abre en estas dos ramas, pero se vuelve a juntar en este nodo, o sea que IL también es esto, ¿está bien? Y esa es la que circula por el puente, y a mí me interesa ese, ¿para qué? Para asegurarme que siempre haya al menos dos diodos prendidos, en un caso de 1 y de 2, y en el otro caso de 4 y de 3. ¿Se entiende ese punto? Porque ahora voy a hacer las cuentitas con las simplificaciones. Pero ¿se entiende lo que quiero ver? Quiero saber cómo es IL para después asegurarme que nunca se haga cero. Yo quiero que IL nunca sea cero, porque eso me asegura que siempre hay corriente para polarizar o este par de diodos o este par de diodos. ¿Se entiende eso? RL es mucho más grande que la capacitancia. O sea Para que. la frecuencia 2F sí, eso es lo que antes dijimos, que la impedancia que presenta la capacidad a frecuencia J2pi por 2F, ¿está bien? A esa frecuencia es mucho menor, en realidad, a la RL, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que casi toda la señal de alterna, otra vez estoy suponiendo que todo el circuito del diodo lo puedo reemplazar por una alterna más una continua, ¿no? Donde ¿Y esa rama de RL no se podría despreciar? Para la alterna sí, es lo que hicimos, es lo que voy a hacer ahora. Pero no, para la continua no, ¿está bien? Eso es lo que hicimos para el diseño y es lo mismo que voy a hacer ahora. Fíjense, entonces, lo importante es eso, ¿no? Quiero ver cómo es IL, que es la misma que esta corriente que dibujo acá, ¿está bien? Porque acá se abre en este nodo por acá y después se vuelven a juntar en este nodo de acá. Quiero ver cuánto es esta IL para forzar la condición de que IL siempre sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque si L es mayor que 0, entonces la tensión del puente es pulsante. Si no, significa que si esta IL se me hace 0, si IL se hace 0, hay un momento en que están todos los diodos abiertos. Y no quiero ese modo de operación, porque sería una conducción discontinua y no es lo que pensamos para el filtro. Entonces, IL mayor que 0 para garantizar el modelo que usamos. Entonces, si fijé L y C de mi filtro, lo que hay es un valor crítico de carga para el que pasa eso, y es lo que queremos hallar. Si RL es más grande, la corriente media va a bajar y voy a llegar a la condición crítica que no quiero. Entonces, justamente lo que decíamos recién, para la alterna suponemos este circuito, entonces suponemos que la corriente de alterna circula por la inductancia y por el capacitor, ¿está bien? Y entonces podemos hacer esta aproximación, que es decir, bueno, la
alterna, circula por el capacitor, entonces la corriente IL, que es la que yo quiero conocer, que es por la inductancia, es la corriente por el capacitor, más la corriente media que va toda por la resistencia. ¿Está bien? Es una aproximación porque en realidad parte de esa corriente también va por la resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente en el capacitor? En este circuito que tenemos acá. Es la tensión de salida por la impedancia, ¿no? Dividido la impedancia, perdón. ¿Está bien? Del capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Con esta expresión en el dominio transformado. Corriente es tensión por impedancia. A la frecuencia que tenemos nosotros, lo que tengo que hacer es otra vez evaluar. Esta la conozco, la B0 en el dominio temporal. La corriente es evaluar en la función transferencia. ¿Se entiende? Y la función transferencia acá es S por C. Yo quiero conocer esto. Perdón. Se nos va a volver a cortar ahora. Así que nos conectamos una vez más para terminar. Quiero conocer esto. Esto lo conozco, que es la tensión de salida, y esta es la impedancia 1 sobre la impedancia del capacitor. La tensión de salida, ¿cuánto valía en tiempo? Esto que está acá, con amplitud, justamente lo que llamamos V de Ripley pico a pico, ¿no? Sobre 2. Entonces calculo la corriente de salida simplemente evaluando esta nueva función transferencia a la frecuencia de red. Es decir, evalúo y me queda el módulo de esto. Es decir, conozco ya de esa manera la corriente. Y entonces, la corriente total, que es la corriente de alterna más la corriente de continua, va a ser esto que está acá, ¿no? Es esta expresión que acabamos de hallar para esto que está acá. Esta de acá, que es la de alterna, más la continua que va toda por la resistencia en nuestra suposición. Y quiero ver en qué caso eso se hace cero. Esa es la corriente crítica. Es la mínima corriente o el punto al que no quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces, puedo despejarla de ahí. Y yo lo que quiero es no poner una resistencia más grande que eso, ¿no? Que depende de la tensión media de salida, que la conocemos, del Ripley y de la frecuencia y de la capacidad. Es decir, en este filtro, para que sea válido nuestro análisis, tenemos que respetar esa condición. ¿Se entiende? O sea que la resistencia siempre tiene que ser mayor a ese valor. Más chica que ese valor. La corriente tiene que ser más grande. Para que la corriente sea más grande, la resistencia tiene que ser más chica. Esa sería la carga, la resistencia más grande que podés poner en este filtro. Esto es válido para este filtro LC, ¿no? En general, en la práctica... Bueno, una pregunta. Si quisieras alimentar carga con esto, con ese filtro, ¿eso se sumaría a la resistencia LL? O sea que tendrías una... RL es la carga, ¿no? Sí. Este circuito debería tener una resistencia, no es muy eficiente eso, pero debería tener una resistencia. Depende cuánto te dé esto, pero una resistencia que garantice una corriente mínima, ¿no? O la carga te tiene que tomar esa corriente mínima. Entonces tenés una limitación de hasta cuánto podés alimentar con el filtro. Es al revés, ¿no? La limitación de hasta cuánto podés alimentar va a estar por alimentación, perdón, con la carga, se me cruzaron los cables. O sea, acá lo que está diciendo es al revés, que tenés que tomarle una corriente mínima al filtro. No una máxima. La máxima va a venir por otro lado, por una cuestión de disipación de los componentes.